Deduciendo las ecuaciones del reactivo límite con comentarios de Robert Boyle. Resolver un problema al estilo de la física clásica involucra contar con un modelo que permite predecir fenómenos. Estos modelos toman la forma de ecuaciones matemáticas y los fenómenos predichos son regularmente soluciones a situaciones de lápiz y papel. Los principios científicos son coherentes en el sentido de que ecuaciones muy generales permiten la deducción de situaciones más concretas en forma de ecuaciones un poco más complicadas. Los físicos siempre plantean que es mejor aprender a deducir la fórmula que memorizarla. Los que se las memorizan es porque simplemente las usan constantemente. Recuerde siempre que las ecuaciones no fueron hechas para ser memorizadas. Aprender a deducir una ecuación entrena la mente en una habilidad que no hace la situación de una solución numérica, y es ser capaz de conectar principios aparentemente separados para resolver una situación relativamente general. La primera de las ecuaciones es una modificación a la hipótesis de Avogadro. En esta ecuación, normalmente, el término despejado es el número de partículas. Sin embargo, para poder usar esa ley de Avogadro original para resolver problemas estequiométricos, lo que se hace es reemplazar el número de partículas por el número de partículas mínimo en una ecuación que está dado por el coeficiente estequiométrico. Lo demás permanece constante. La segunda ecuación a emplear es la definición de la masa molar. La masa molar de una sustancia es su masa en gramos entre su masa en moles. Generalmente esta ecuación debe manipularse de forma tal que me permita reemplazar la masa en moles por el cociente de masa en gramos y masa molar, simplemente pasando la masa en moles de dividir a multiplicar y la masa molar de estar despejada a dividir. Eso nos da la conversión típica de moles. Siempre que yo tenga moles y necesite gramos, simplemente reemplazo moles por la masa en gramos y la masa molar. Ahora miremos el procedimiento. Lo primero que debemos hacer es dividir la ley de Avogadro entre sí misma. Si lo recuerdan, ese fue el mismo paso que hicimos para poder deducir las leyes de la estequiometría básica. Y igual que en esa ocasión, el número de Avogadro se cancela al ser la misma definición arriba y abajo. Ahora, ¿por qué no cancelamos los moles y los coeficientes estequiométricos? Muy simple, porque un coeficiente estequiométrico y una masa en moles va a ser una de las sustancias en los problemas y la otra va a ser la sustancia recíproca. Y aquí es donde entra la primera diferencia. En reactivo límite no tengo una distinción entre incógnita y dato, porque voy a tener dos datos y el objetivo es comparar esos dos datos para ver si son ponderadamente iguales o hay diferencias. Por lo tanto, voy a asumir arbitrariamente que el primer coeficiente es el de la sustancia A y el segundo coeficiente es el de la sustancia B. Lo mismo para la cantidad de sustancias de la sustancia A dividido entre la cantidad de sustancia B. El siguiente paso es modelar la situación de equilibrio. En una situación de equilibrio o mezcla estequiométrica, los valores ponderados van a dar cero. Así que lo primero que vamos a hacer es obtener las cantidades de sustancia ponderadas, linealizando esta expresión. ¿Cómo la linealizo? Lo primero que voy a hacer es pasar el coeficiente estequiométrico de B de dividir a multiplicar. Y hago lo mismo con la cantidad de sustancia de B. Por razones de elegancia voy a organizar esta expresión de forma tal que primero siempre esté el coeficiente estequiométrico y después la cantidad de sustancia. El término a la izquierda ya está en ese orden, pero el de la derecha lo voy a alterar. En ese punto tengo un modelo de una situación de una mezcla estequiométrica en la que el ponderado de la sustancia B por el coeficiente estequiométrico del recíproco va a ser igual al ponderado de la cantidad de sustancia A por el coeficiente estequiométrico del recíproco. Sin embargo, vamos a pasarlo para que evidentemente al mirar esto me dé un resultado de cero. Voy a pasar el término de la cantidad de sustancia de B de sumar a restar. Entonces, nuevamente, si estamos hablando de una mezcla estequiométrica, los dos ponderados me deben dar un valor de cero. Sin embargo, no siempre se tiene un valor de cero y por lo tanto, este valor de acá
puede ser mayor que 0 o menor que 0 y es una nueva variable que se denomina factor de reactivo límite o simplemente RL. Y con esto hemos completado la deducción de la primera fórmula. Si lo que usted necesita es la cantidad de sustancia en gramos y la masa molar, lo que tiene es que manipular la definición de masa molar nuevamente despejando los moles y resaltando lo evidente. Los moles de una sustancia son iguales a la masa en gramos de dicha sustancia dividido la masa molar. Por lo tanto, esta fórmula puede expresarse del siguiente modo. En lugar de masa en moles, escribimos su masa en gramos dividido la masa molar. Y lo mismo para la sustancia B, con lo cual obtenemos la ecuación de RL para usar en ejercicios de lápiz y papel que vimos en la lección anterior. Ahora nos falta deducir la ecuación para determinar cuánto reactivo sobrante o faltante quedó. El punto aquí es que el factor RL es un elemento de ponderación y me va a decir tanto la ponderación del sobrante como la ponderación del faltante. Por lo tanto, para determinar el faltante o el sobrante se dividirían en dos situaciones, pero ambas situaciones tienen la misma estructura. La masa de la sustancia multiplicada por el coeficiente estequiométrico del recíproco va a ser igual a RL, pero como no sabemos si A o B es el reactivo límite o el reactivo en exceso, lo que hacemos es emplear símbolos que generalicen la situación para tener que memorizar solo una ecuación. En este caso, la sustancia que estoy buscando la voy a llamar I y el coeficiente estequiométrico de su recíproco lo voy a llamar I. Y simplemente se trata de despejar la cantidad de sustancia que yo esté buscando, que puede ser el del reactivo en exceso o el del reactivo límite, pasando el coeficiente estequiométrico del recíproco de multiplicar a dividir. Adicionalmente, como he generalizado la situación, no me debe importar si RL dio positivo o negativo. Simplemente es reemplazar en el reactivo límite o en el reactivo en exceso que se haya identificado en la situación anterior, como hicimos en el video pasado. Y como el positivo y el negativo no me deben importar, significa que el factor RL debe tomarse como un valor absoluto, de forma tal que siempre calcule valores positivos. Por razones de elegancia, entonces, invierto la posición de los moles de la sustancia que estoy buscando. Y con esto obtengo la forma básica de la ecuación que me permite calcular la cantidad de sustancia faltante o sobrante. Tenga en cuenta que esta ecuación solo me sirve para calcular cantidades en moles. Si lo que usted necesita es la cantidad de sustancia en gramos, entonces debe volver a tomar la definición de la masa molar y decir que los moles van a ser iguales a la cantidad de sustancia en gramos dividido la masa molar. Y en ese punto despejo la masa en gramos pasando la masa molar de dividir a multiplicar. Con lo cual obtenemos la segunda forma de la fórmula que me permite calcular la cantidad de sustancia sobrante o faltante por medio de la estequiometría, la masa molar y el factor RL. Tenga en cuenta que no necesariamente usted necesita aprender a deducir, tal vez usted se le facilita memorizar. Cualquiera de las dos es válida. Si usted es hábil memorizando, memorice. Si usted es hábil deduciendo, deduzca. Pero debe haber alguna manera en la cual usted acceda mentalmente a las ecuaciones de reactivo límite, sin tener que ver un libro de texto. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.